Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la tabla periódica. Nuestro grupo se encuentra conformado por Fonseca Núñez Xiomi y quien les habla, Riojas Anaya Erika. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar de mi tema que es el origen de la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con sus similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de estos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos hoy. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominados triadas, ya que tenían propiedades químicas similares, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo. Notó que su masa atómica del bromo estaba muy próxima al promedio de la masa del cloro y del yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en triadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1866, el químico inglés Johann Dobereiner clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley octavas, conformada por los elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos, organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla periódica propia con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó la tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde habían incorporar algunos elementos que aún no habían descubierto. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos. A las columnas verticales de la tabla, el respaldo de los procedimientos de Mendeleev se produce tras descubrimiento de galio, escandio y germanio. Entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, el químico inglés Henry Moseley, mediante los estudios de rayos X, determinó que la carga nuclear, número atómico de los elementos, agrupándolos en orden creciente en un número atómico tal como lo conocemos hoy. Tabla periódica actual. Como podrás observar, más adelante te muestra la tabla periódica moderna, a la que los elementos están acomodados conforme a su número atómico, lo cual aparece sobre el símbolo del elemento, en las filas horizontales llamadas periodos del 1 al 7 y en las columnas vertebrales conocidos como grupos o familias del 1 al 18, de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Los elementos se dividen en 3 categorías. Un metal es un buen conductor de calor y electricidad. En tanto, un no metal generalmente es un mal conductor de ambas energías. Un metaloide presenta propiedades intermedias entre metales y no metales. En la tabla periódica se puede observar que los elementos se conocen, solo 17 son no metales y 8 son metaloides, de izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo. Las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian en forma gradual de la ley periódica. Eso sería todo, profesor. Gracias. Nuestra nueva tabla periódica. La tabla periódica es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. En nuestra nueva tabla periódica que hemos realizado, en forma de un teclado, están los 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 94 son elementos que existen en la naturaleza y 24 elementos son sintéticos, es decir, han sido creados de manera artificial. La tabla periódica presenta todos los elementos conocidos y están organizados por grupos, periodos, bloques y metales, metaloides y no metales. Está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales, numeradas del 1 al 18, de izquierda a derecha, comenzando por los metales alcalinos y terminando en gases nobles. Por ejemplo, en la primera columna que podemos ver se ubican los elementos que tienen un electrón en la última capa del átomo
En este caso, el potasio tiene 4 capas y en la última tiene un electrón. Los periodos son las 7 filas horizontales que vemos en nuestra nueva tabla periódica. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. Metales, metaloides y no metales. Se pueden diferenciar 3 categorías químicas físicas que son metales, metaloides y no metales. Metales son elementos sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio, que se encuentra en estado líquido. No metales. En la mayoría se trata de gases, aunque también hay líquidos. Estos elementos no son buenos conductores de electricidad. Se encuentran al lado derecho de nuestra nueva tabla. Metaloides o semimetales. Tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Pueden ser brillantes, opacos y poco ductibles. Su conductividad eléctrica es menor a los metales, pero mayor a los no metales. Se encuentra al lado derecho de nuestra nueva tabla, entre los metales y los no metales. Nuestra nueva tabla periódica está dividida en 4 bloques, según la secuencia de capas de electrones de cada elemento. El nombre de cada bloque deriva según el orbital en que se ubique el último electrón. Bloque S, grupo 1 y 2 de los metales alcalinos, alcalinos terreos, hidrógeno y helio. Bloque P, abarca los grupos del 13 al 18 y metaloides. Grupo D, compuesto por los grupos del 3 al 12 y los metales de transición. Bloque F, que en nuestra nueva tabla periódica está colocado en el mouse, ya que no tienen números de grupo y corresponden a los lantaninos y actininos. Químicos importantes en la contaminación ambiental. Uno de ellos es carbono. El carbono, o conocido como el dióxido de carbono, es uno de los principales gases del séptimo invernadero responsable del cambio climático y se produce en grandes cantidades por la quema de combustibles fósiles en vehículos y centros térmicos. Segundo sería nitrógeno. El exceso de esto en la atmósfera puede generar contaminantes como el amoníaco y ozono, afectando nuestra capacidad para respirar. Uno más sería el azufre. El dióxido de azufre es uno de los principales precursores de la lluvia ácida, que puede provocar la acidificación de lagos y suelos. Conclusiones. Para finalizar, llegamos a la conclusión que la tabla periódica es indispensable para todo científico, pues esta nos ayuda a clasificar todos los elementos que componen nuestro entorno. 2. Las teorías atómicas han sido fundamentalmente para entender la estructura y el comportamiento de la materia a nivel subatómico, desde la teoría de Dalton hasta la mecánica cuántica. Valoramos los hallazgos obtenidos por los científicos que contribuyeron con los avances de las investigaciones que nos ayudaron a resolver los enigmas del átomo. Para culminar, les dejaremos las referencias bibliográficas en las que podrán encontrar mayor información y verán la información usada para esta presentación. Gracias.